Moquita Emosex, el podcast en el que hablamos de aquello de lo que normalmente no se habla, con Laura López Gandullo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del momento en el que estés escuchando este episodio. Te doy la bienvenida, un día más, a un nuevo episodio de Moquita Emosex. Como has escuchado ya en la intro, el podcast en el que hablamos de aquello de lo que no se habla. Hoy vamos a hablar de un tema que es cierto que cada vez se habla más, pero creo que aún ni se habla lo suficiente ni se le da el valor a nivel público que requiere. Hoy vamos a hablar de salud mental y de terapia. Sabemos que este tema está cada vez más en auge, que cada vez somos más conscientes de la importancia de nuestra salud mental, pero es cierto que a nivel público todavía, cuando tienes algún tipo de malestar psicológico, vas al médico y lo que te recetan son pastillas. Que oigan, no están de más, las pastillas tienen su función, pero si tomamos los fármacos y no hacemos un trabajo más profundo de introspección y de saber qué es lo que nos está provocando ese malestar, pues probablemente estamos poniendo un parche. Y el día que los fármacos se acaben o los dejemos, pues seguirá estando el origen del malestar ahí. Cuando hablo de este tema, suelo decir que cuando te rompes un brazo o te rompes una pierna, te tomas el calmante porque te alivia el dolor, pero paralelamente vas al fisio, haces rehabilitación y esto puede asemejarse al proceso de terapia cuando estamos así. Te puedes tomar el antidepresivo, el ansiolítico, el fármaco correspondiente y sería lo equivalente a ese calmante que nos tomamos cuando nos rompemos un brazo para aliviarnos el dolor, pero nos falta la parte de la terapia, la parte de la rehabilitación, la parte del fisio, que sería acudir al psicólogo o a la psicóloga. Es cierto que en nuestro país actualmente, pues desde la sanidad pública esto no se prioriza y que te den cita en la unidad de salud mental cada 2-3 meses o más en algunos casos, te vea cada vez un profesional diferente y con un tiempo muy corto, pues esto no es ponerlo en valor. Esta rehabilitación, este fisio no es suficiente ni es válido porque está demostrado que la terapia es mucho más efectiva cuando evidentemente es con una frecuencia corta, lo ideal es semanalmente, aunque sabemos que no siempre nos lo podemos permitir, y siempre con el mismo profesional, que al final es con quien establecemos la relación de confianza, quien nos conoce, quien sabe por dónde tiramos, por dónde no, dónde están nuestras heridas, dónde están nuestros monstruos, y esto desde la sanidad pública no se trabaja, ¿no? Así que bueno, desde aquí tironcito de oreja y que pongamos esto en valor también como ciudadanía y que pongamos las reclamaciones que sean necesarias, porque mientras no reclamemos no va a estar. Ahora bien, como decía, sí que es verdad que desde hace un tiempo hacia aquí, creo que el COVID también ha tenido mucho que ver en esto, pues la salud mental como que va estando cada vez más en un lugar más prioritario. Pues somos muchas las personas que acudimos a terapia de manera privada, evidentemente, porque ya hemos hablado de cómo está la situación en la sanidad pública, y que le damos importancia a esta parte de nuestra vida y a lo fundamental de mirarnos hacia adentro para poder estar mejor hacia afuera. En mi libro, en Moquita Emosex, dedicamos un artículo completo a hablar de este tema de la salud mental. Y me apetece continuar el episodio en este punto leyendo un trocito del libro porque creo que nos sitúa en la perspectiva desde la que yo veo la salud mental y la importancia de tenerla en un lugar prioritario. El capítulo en sí, para quienes tenéis el libro, para quienes os estéis haciendo con él, se llama Reordenando nuestra mente y está en la página 73. Y dice así: hasta hace relativamente poco tiempo, la gente no tenía conciencia de la importancia de su salud física y los casos de obesidad, colesterol alto, hipertensión estaban disparados, ya que hacer deporte, cuidar la alimentación y llevar una vida sana no se consideraba una prioridad. Esa situación se ha revertido en los últimos años y actualmente sabemos que es necesario llevar unos hábitos de vida saludables, como hacer deporte o alimentarnos de una forma adecuada para estar sanas y sentirnos bien. No obstante, seguimos relegando nuestra salud mental a un segundo plano, sin cuidar de ella apropiadamente. Si realizáramos ahora mismo un test sobre hábitos de vida saludables, seguramente pocas preguntas irían orientadas a conocer cuánto hacemos por mantener nuestra salud mental, en ausencia de niveles altos de ansiedad y depresión, en niveles saludables en definitiva. Esto evidencia, por un lado, la poca importancia que se le otorga a la salud mental y, por otro, la percepción prácticamente generalizada de que salud física y salud mental no se encuentran conectadas y sean tratadas como elementos aislados de nuestro cuerpo, obviando la interrelación existente entre ambas. ¿Cuántas enfermedades existen que tienen su origen en emociones no gestionadas o en traumas no superados? Es más,
¿Cuántas enfermedades relacionadas con la salud mental podrían evitarse o atenuarse si existiese prevención en este sentido? O si desde la infancia nos enseñaran a cuestionar el cómo nos sentimos pidiendo ayuda profesional cuando se necesite. Después del COVID, ha sido considerable el aumento en el número de personas que acuden a terapia. Para mí, ir a terapia puede compararse a cuando hacemos limpieza general en casa. Hay que sacar todas las cosas, tirar lo que no usamos y ordenar lo que sí. En el caso de la terapia sucede algo similar. Sacamos muchas cosas que tenemos dentro, entre ellas muchos monstruos y fantasmas que nos llevan persiguiendo bastante tiempo, en muchos casos sin que seamos conscientes de que existen. Los abordamos, sanamos heridas que estaban abiertas y eliminamos lo que no nos hace bien, para poder luego ordenar y darle a cada cosa el sitio que merece. No obstante, no podemos negar que aún existe un tabú bastante considerable con respecto al hecho de acudir a terapia, y sobre todo a reconocer que vamos. Tradicionalmente se pensaba que solicitar ser atendido desde el área de salud mental o acudir a consultas psicológicas y psiquiátricas era algo para los locos, para aquellas personas que no estaban bien de la cabeza. Sin embargo, gracias a la labor de muchas asociaciones y profesionales expertos en la materia y a la visibilización del problema que nos afecta en cuanto a la salud mental, dicha percepción se ha ido relajando e incluso normalizando hasta cierto punto. Y bueno, en base a lo que acabo de leer del libro, pues es verdad que pese a que muchas personas vamos a terapia, no siempre y no en todos los contextos somos capaces de decir que vamos a terapia. Personalmente, para mí esto está siendo un trabajo, no solo la terapia, que está siendo un trabajazo, sino el reconocer en determinados contextos que voy a terapia. Pero es que creo que es necesario. Es necesario porque no es nada malo, porque me valida a mí y ayuda a entender a otras personas mi propio proceso, y porque también es una forma de progresivamente eliminar el tabú que existe en torno a la terapia y eliminar esos mitos, ¿no? Yo creo que muchas personas, cuando hablamos de terapia, se siguen imaginando una persona que está delante tuya súper hermética, súper cerrada, que te va a preguntar cosas súper profundas de tu vida y tú tumbado en un sofá con los ojos cerrados, ¿no? Bueno, este tipo de terapia probablemente exista, pero hay muchísimas formas de hacer terapia hoy en día. De hecho, la terapia online está en auge y es una forma súper válida de hacerla, y hay muchas corrientes diferentes para hacer terapia. Habrá veces que en base a la relación que se tenga con el profesional o la profesional o al tema que se esté tratando, pues sí, que las preguntas sean más profundas o se aborden temas más profundos o que rozan más nuestras heridas, pero habrá otras veces que se hablen cosas mucho más cotidianas, mucho más mundanas y que están en nuestro día a día y que de alguna manera pues nos afectan a la salud mental. Creo que la clave para quitarnos el miedo y ir a terapia es ir, probar y ver si es para nosotros y para nosotras. Y muchas veces aquí lo que nos pasa es que no conectamos con nuestro terapeuta, no pasa nada, se cambia y buscamos otra opción. No tiene por qué siempre ser la persona la primera. A veces conectamos y hacemos match como en Tinder, pero hay otras muchas veces que no. Y para eso existen hoy en día tantos profesionales, tantas corrientes y también en base al momento de nuestra vida y a lo que queramos trabajar o necesitemos trabajar. Habrá momentos en los que profundizar o pensar en nuestra infancia sea imposible por cómo estemos, pero habrá otros momentos en los que nos sintamos con fuerza o sintamos que es el momento de ahondar. Personalmente, para mí la terapia es ordenar mi vida, ordenar mi pasado para tener un futuro más sólido, ¿no? Y para vivir el presente con más estabilidad y con más presencia. Es conectar conmigo para poder conectar con el entorno y para poder relacionarme de una forma más bonita, más sana, más adecuada. Y no deja de ser un proceso de descubrimiento alucinante de muchísimas cosas que están en nuestro inconsciente y que están ahí y conforman y modelan muchos comportamientos de nuestro día a día. Y a veces con pequeños cambios o con pequeñas herramientas que adquirimos con esta ayuda profesional, pues todo cambia. ¿Es fácil? No, por supuesto que no. Hay días que llego de terapia que lo que me apetece es tirarme en la cama y a veces lo hago. Pero es tan liberador, tan sanador, que a mí me merece la pena. Porque no deja de ser un proceso de descubrimiento, de autoconocimiento, pero un proceso de descubrimiento que me ayuda a conocerme más, a quererme más y a saber lo que quiero. Y soy consciente de que no siempre estamos preparados o preparadas para abrir determinados melones precisamente por este dolor que nos remueve. Pero sí creo que en algún momento en la vida estaría bien que nos lo planteáramos
y bueno, le metiéramos mano de alguna forma a los monstruos, porque si no es que hay patrones y hay cosas que vamos a ir repitiendo continuamente porque están ahí, porque nos han ayudado a sobrevivir, son como tiritas que nos hemos puesto para poder sobrevivir a la vida y a veces, bueno, destaparlas pues no está de más. Para concluir este episodio voy a leer el final de este capítulo que os he dicho y voy a dejar en el aire algunas preguntas que se incluyen en la parte de las propuestas de trabajo del libro para que, bueno, para que le demos una vuelta de coco, ¿no? Y nos ayuden a reflexionar. Personalmente, tengo la esperanza de que poco a poco seamos capaces de darle a nuestra salud mental la importancia que se merece, de reconocer lo valiosa que es, de priorizarla en nuestro día a día y de que seamos capaces de hablar de ella sin miedo a ser prejuzgados por quienes nos rodean. Que podamos preguntarnos cómo estamos sin responder con un bien, mal o regular automático, sino con una explicación más elaborada capaz de expresar aquello que se nos mueve por dentro a cada una de nosotras. Y ahora yo te pregunto, ¿qué hábitos saludables tienes en tu vida? ¿Qué importancia le das a tu salud mental? ¿Cuidas de tu salud mental? ¿Cómo lo haces? ¿Has ido a terapia alguna vez? ¿Por qué? ¿O por qué no? ¿Qué motivos crees que necesita una persona para tomar la decisión de acudir a terapia? Y la última, que me parece súper importante que la respondamos de manera honesta y sincera, que es ¿qué opinión nos generan las personas que van a terapia? Recuerda que puedes darle a me gusta, suscribirte, seguirme y por supuesto difundirlo con aquellas personas a las que creas que le puede interesar para que pongamos en valor de una vez por todas la salud mental y nos quitemos esos miedos a abrir determinados melones. Y recuerda también que puedes dejarme un comentario con aquella reflexión o aquello que se te haya despertado al escucharme. Te mando un abrazo enorme, te envío muy buena vibra para transitar eso que estés transitando ahora mismo y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio de Moquita Emoset.